Nico O'Reilly recibió una oferta del Chelsea bastante jugosa, pero decidió rechazarla para quedarse en su club de toda la vida, el Manchester City, y ahora es uno de los jugadores con el que más cuenta su actual entrenador. Vamos a hablar un poquito de este canterano del Manchester City en el que Guardiola está poniendo toda su confianza para salir del pozo en el que se ha metido el conjunto Citizen esta temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar en Scout Club de un nuevo jugador, de un nuevo talento, de una nueva promesa, que yo creo que lo está haciendo muy bien, que ya tiene 20 años, que está en un conjunto con mucha capacidad para crecer y sobre todo que tiene un futuro que tiene que augurarle sobre todo un mayor crecimiento, teniendo en cuenta que el Manchester City esta temporada no está nada bien. Y vamos a hablar obviamente de Nico O'Reilly, vamos a hablar de un futbolista en el que Pep Guardiola está confiando muchísimo y por supuesto vamos a intentar dar una valoración general de lo que es este futbolista, como siempre hacemos en Scout Club. Vamos a hablar un poquito de este chico y por supuesto también vamos a dar sus puntos fuertes, sus virtudes, su mejor posicionamiento en el campo, mi opinión general de lo que puede ser su futuro. He visto mucho ya a Nico O'Reilly, he visto muchos partidos de este chico y me da la sensación de que hay algunas cuestiones que enfocan bastante bien su futuro, pero eso va a ser al final del vídeo, así que quedaos hasta el final por favor y suscribíos y dadle like al vídeo si os gusta este tipo de contenidos. Me podéis dejar en comentarios además qué otros jugadores queréis que pasen por aquí, pero ahora nos vamos a centrar en Nico O'Reilly. Muchos estaréis diciendo, ¿qué le pasa a Miguel con los vídeos? ¿Qué le pasa a Miguel con el canal de YouTube? Bueno, algún día a lo mejor digo algo, ¿vale? Pero de momento me voy a callar, no estoy muy preparado para poder hablar de ello y da la sensación de que lo importante y sobre todo lo fundamental ahora mismo es el fútbol y Nico O'Reilly. Vamos a hacerlo ya, vamos a hablar de Nico O'Reilly, vamos a hablar de este futbolista en el que está confiando mucho Pep Guardiola. Yo creo que por necesidad sería muy fácil recurrir aquí a decir, bueno, es que Guardiola mira muchísimo a la cantera, es que Guardiola viene de la Masía, viene del concepto, ¿no?, de mirar la cantera. Y por supuesto, es así, es la realidad. Pero hay que decir también que el Manchester City está en un año en el que está mirando de más a la cantera, principalmente porque no encuentra en su primera plantilla esos perfiles que le den el impulso que necesita el Manchester City en la actualidad para competir. Y eso yo creo que es algo que no me estoy inventando yo, lo está diciendo el propio Pep Guardiola. Cree que no tiene plantilla para jugársela en todos los espacios en los que se la ha estado jugando este año. De hecho, la Liga pues está perdida, la sensación es que no ha competido como se esperaba que competiera ni siquiera en Champions League, la sensación es bastante negativa en general. Creo que no se ha hecho la transformación que necesitaba este equipo, pero bueno, eso da para otro vídeo. Y lo fundamental yo creo que es centrarse precisamente en que muchas veces, o prácticamente todas las veces que un chaval logra mostrar su calidad es fruto de la necesidad del equipo. Para eso está la cantera. No es cuestión de echar chavales al ruedo sin más, sino que muchas veces las necesidades muestran el talento que viene por detrás. Es el caso de Nico O'Reilly, un futbolista que juega de media punta, un centrocampista ofensivo. Vamos a hablar mucho de sus virtudes después. Vamos a hablar, sobre todo al final del vídeo, de lo que está consiguiendo, estadísticas, puntos fuertes, puntos débiles, pero ahora os voy a dar un apunte rápido. Creo que lo que ha encontrado Pep Guardiola en este chico y lo que le ha convencido para que tenga tanto foco ahora mismo es precisamente que le está dando el impulso que necesitaba en presión, en iniciativa, en contundencia. Es un jugador que, a pesar de ser de corte ofensivo, ha aparecido ya como lateral izquierdo, ha aparecido como mediocentro, ha aparecido como interior, ha aparecido como media punta. Y eso yo creo que le dota, primero, de la iniciativa y segundo, de la contundencia. Es un jugador que incluso cuando juega en el apartado ofensivo es muy intenso. Y es un futbolista que da ese puntito, sobre todo en la presión en campo contrario, que necesita el Manchester City, que esta temporada había desaparecido un poco, o por lo menos no se estaba haciendo todo lo bien que quiere Pep Guardiola siempre en sus equipos. Vamos a ir hablando ya de Nico O'Reilly, vamos a ir descubriendo un poquito a este jugador.
Él empieza en el Manchester City con solo 8 añitos, lleva desde 2013 en el Manchester City, se dice pronto, fue su primer club, porque realmente él había empezado a jugar en clubes de barrio, incluso ligados a su colegio, pero el primer club en el que entra, la primera escuela de fútbol que él conoce es precisamente la del Manchester City, lo hace precisamente porque él nace en Manchester City, tiene raíces jamaicanas, es internacional inglés en categorías inferiores, y bueno, nace un 21 de marzo de 2005, eso le pone en 20 añitos, un jugador que acaba de cumplirlos además, y creo que también nos expone, ¿no?, un poco la capacidad que tiene este chico de mejorar, de afianzarse y sobre todo de pulir ciertos errores que todos los jugadores de 20 años tienen y es natural que tengan, ¿vale? Centrocampista, un futbolista, como digo, que ha vivido toda su trayectoria en el Manchester City. Le han llegado ofertas muy jugosas, la más conocida o la más relevante es la del Chelsea, que parece incluso que sigue al acecho para intentar llevarse a Nico Reilly a su campo, sobre todo porque es un talento que suele gustar al Manchester City, ese perfil de centrocampista con llegada, jugador además físicamente muy imponente. Vamos a ver ahora luego sus cuestiones físicas porque son bastante relevantes y esto yo creo que también determina un poco el perfil de futbolista y sobre todo las dificultades que puede tener para tener una continuidad en el Manchester City o por lo menos las que yo me imagino, ¿de acuerdo? Este es un poco el desarrollo posicional que tiene Nico Reilly hasta ahora. Es verdad que en amarillo marco sobre todo dos posiciones en las que creo que no termina de estar cómodo, no termina de estar a gusto. Es verdad que eso le da la posibilidad para conducir un poco más el balón, que a mí es una de las cuestiones que más le achaco en negativo. Creo que es un jugador que muchas veces se exhibe demasiado en conducción, pero tiene mucha llegada, es un futbolista que le gusta pisar área, le gusta tener esa capacidad y esa iniciativa para irse hacia adelante, es un jugador que se asocia muy bien y eso le convierte yo creo en una muy buena pieza, ¿no?, sobre todo para los interiores, ya sea en izquierda o en derecha, él es zurdo, aquí lo vemos, y sobre todo para la media punta. Problema, pues que no suele estar muy desarrollada la media punta en el fútbol profesional, sobre todo en equipos de máxima élite, pero sí que está bastante naturalizada últimamente en el 4-2-3-1, algo que sí que ha puesto en marcha el Manchester City en estas últimas campañas, o por lo menos en estas últimas 2 campañas sí que lo hemos visto de manera regular. Esto yo creo que es algo que va a tener que lidiar con ello poco a poco, pero yo le veo sobre todo un futuro como interior. Antes os decía ese tema del apartado físico, es muy importante. 1,93 m de altura, se dice pronto, 81 kilos. Es un jugador que ha ganado mucho músculo en este último año. Estaba más o menos en unos 76-77 kilos, ha progresado hasta los 81. Yo creo que eso es algo que generalmente se ve en futbolistas de esta edad, de categoría juvenil, sobre todo de último año hasta senior. Yo creo que la sensación es que pueden crecer mucho y que tienen esa capacidad, pero creo que Nico Reilly lo ha conseguido de manera relativamente sencilla. Yo creo que su cuerpo también está condicionado a desarrollarse muscularmente mucho más y eso obviamente le ha dado unos kilos de músculo que le van a beneficiar sobre todo en el transcurso de su viaje profesional. Yo creo que Nico Reilly ha ganado bastante con esa ganancia de peso. La altura yo creo que le daba también una cierta capacidad de engaño y de sorpresa con su facilidad y con su agilidad para moverse en el campo y eso yo creo que también es una de las cuestiones que más relevantes son dentro de lo que son sus capacidades o por lo menos sus habilidades más destacadas. Yo destaco el regate porque es un futbolista que tiene bastante facilidad para quedarse con el balón, es un jugador que tiene esa tendencia, ¿no?, de irse al 1 contra 1 o por lo menos de lidiar con los rivales escondiendo y enseñando el balón en algunos casos. Esa asociación, esa capacidad para asociarse yo creo que es algo muy lógico teniendo en cuenta su posición y sobre todo el club en el que se ha ido formando desde 2013. Un control de balón exquisito, es un jugador que domina muy bien la técnica, eso es indudable, incluso a la hora de finalizar. Y sobre todo estos 2 últimos puntos que yo creo que es lo que le ha dado el impulso necesario como para poder tener la relevancia que está teniendo este año con el Manchester City Pep Guardiola, aún teniendo en cuenta esa necesidad que obviamente se ha encontrado el City de Guardiola. El sacrificio defensivo, es un jugador que no rehúye carreras para intentar quitar el balón y luego que tiene una cierta facilidad para interceptarlo, es decir, suele medir bastante bien cómo entrar a la jugada y si no se va al suelo, y esto es importante, si no se va al suelo, suele conseguir el balón limpiamente y eso produce
un beneficio enorme, porque generalmente este tipo de carreras o de presiones se hacen en campo contrario, por lo tanto, que tu media punta sea tu primer defensa en ese sentido, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? En clave profesional y sobre todo en clave Manchester City, que sabemos cómo juegan los equipos de Guardiola y la importancia que le dan a esa presión alta. Dentro de lo que son sus puntos débiles, yo obviamente tengo que poner las entradas en el suelo. Es un jugador que es bastante torpe para medir cómo tiene que entrar cuando va al suelo. Yo creo que eso se le da también su propio físico, ¿no? Yo creo que tiene una altura determinada, tiene además una posición en el campo que no le ha dotado de esa capacidad o esa intención defensiva, a pesar de que ya digo que se proyecta bastante defensivamente, sobre todo en campo contrario, y eso muchas veces fomenta faltas o momentos en los que puede perjudicar al equipo, sobre todo si le añaden amonestaciones y demás. Y luego ese exceso de conducción que ya digo, creo que es un jugador que tiene que estar mucho más presente en asociación que en conducción, sobre todo cuando ha jugado en posiciones más o que menos se adaptan a sus habilidades, que en este caso yo creo que es sobre todo esa posición de medio centro en la que no termina de estar cómodo, y esa posición de lateral izquierdo, que obviamente no es ni muchísimo menos su mejor posición. Si miramos sus estadísticas en el primer equipo, ojo, en el primer equipo, en esta 24-25 son 15 partidos, 11 de ellos como titular. Esto es importante, ¿vale? Porque Guardiola ha querido confiar muchísimo en él. 986 minutos jugados, 5 goles y 2 asistencias. No he puesto ahí que ese 86% es de pases exitosos. No lo he puesto ahí porque se me ha olvidado ponerlo, no por otra cosa. Pero son 86% de pases exitosos en los 15 partidos que ha jugado, 11 de ellos como titular. Creo que son números bastante buenos, creo que son números como para no despreciarlos y sobre todo para entender que es un futbolista con cierta capacidad de progreso dentro de este Manchester City y en el que Guardiola confía plenamente. Creo que es un jugador que puede crecer en ese ámbito, creo que es un futbolista que puede tener bastante peso si se adapta a la posición de interior, y creo que eso es quizá el mayor o el mejor resumen que podemos hacer de Nico O'Reilly. Estamos hablando de un futbolista con una eficiencia enorme, sobre todo en cuanto a los minutos que ha tenido esta temporada, pero sobre todo estamos hablando de un jugador muy dominante en lo físico, un jugador muy dominante en lo técnico y que se ha hecho un hueco en uno de los mejores equipos de Europa. Guardiola lo ha puesto por necesidad en su equipo, pero Nico O'Reilly ha respondido. Tiene calidad, tiene agilidad, tiene esa capacidad para sacrificarse defensivamente y todo eso lo une en un futbolista de 1,93 m de altura que juega perfectamente en esa frontal, asociándose, creando juego, creando oportunidades y también siendo bastante óptimo a la hora de finalizar. Muy importante esta temporada en FA Cup y muy importante esta temporada para darle un poquito de tejido a nivel de presión alta a este Manchester City en crisis. Así que mucho ojito con Nico O'Reilly, porque creo que es uno de los futbolistas en los que nos tenemos que fijar en la Premier League, ya no solo este año, sino también el que viene. Veremos si sigue en el Manchester City, veremos si le gana la partida a algún equipo que esté tocando la puerta de este canterano del City. Ahora bien, si se lo quedan, desde luego creo que es un futbolista que puede tener muchos minutos en el futuro. Todo dependerá del mercado que haga el Manchester City de Pep Guardiola. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este retrato, esta radiografía precisamente a un jugador interesantísimo como es Nico O'Reilly, un futbolista que ya digo, creo que está llamando mucho a la puerta de todos los que nos dedicamos al fútbol y sobre todo que miramos ligas extranjeras, y en este caso creo que está haciendo méritos suficientes como para que Pep Guardiola mire al futuro y le tenga muy en cuenta. Así que veremos cómo es el desarrollo de la trayectoria de este jugador que lleva desde 2013, desde los 8 añitos en la cantera del Manchester City y que ya brilla con el primer equipo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Por supuesto, como os he dicho ya al principio, podéis dejar por aquí en comentarios todos los jugadores que queráis que pasen por Scout Club. Ya sabéis, normalmente siempre sub-21, y teniendo esto en cuenta, yo haré lo posible para verlos, para empaparme un poquito de su fútbol y dar mi visión para que la tengáis por aquí. Así que nada más, espero que os haya gustado, como digo, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.